A los haceres los invito a que vengan a trabajar conmigo en un estudio de tatuajes en Bolivia. Este es el camino que sigo todos los días para ir al trabajo. Esa es la bandera de acá de La Paz. Y aquí voy de camino a la tiendecita de la casera y siempre nos compramos unos pancitos redondos. Aquí es típico que comen la maraqueta, pero bueno, a nosotros nos gusta más esos redondos. Acá es la parada del minibús, que es la ruta 368 la que me sirve. En el trayecto me suelo poner alguna buena playlist así de indie o de country. Eso me relaja bastante. Ya esta zona de acá es Achumani. Es una de las zonas jailonas. Bueno, ya en este tramo estábamos en Calacoto, una notaría de fe pública. Y este lugar me encanta demasiado. Es en la 23 de Calacoto. Me gustan mucho los edificios que hay en esta zona. Y ahora me toca tomar el segundo transporte que va para Cotacota, que es donde queda mi estudio de tatuajes, donde trabajo. El botón del timbre. Acá sentadas podemos ver a una cholita, que es un traje típico que usan las señoras de acá. Esa empresa Grease hace muy buenos dulces. Son 2 pesos bolivianos lo que me cuesta el transporte y bueno, me deja acá prácticamente en la esquina del edificio. Enciendo las luces porque en el día anterior siempre se apaga todo. Dejo mis cosas en este estante donde está la cámara y tal. Y me pongo, bueno, a organizar, a fregar las tazas, las cosas que están sucias. Es como la rutina de siempre, ¿no? Reponer el azúcar, que consumen bastante azúcar por el tema del café y, bueno, algunas personas en el té y tal. En el estudio le gusta mucho el sello rojo, es un buen café, tiene muy buen aroma. Yo no suelo consumir café, pero me encanta, ¿no? Como el aroma que deja el café en los sitios. Y este deja un buen aroma. Yo muy torpe y tapando la tapa. Llegaron unos clientes súper temprano y bueno, como ya tenía el café coladito, pues ya aproveché y se los brindé y le vino genial. Me elogiaron el café y todo. Y gracias a Dios porque como yo no lo consumo, a veces no sé qué tal quedó, pero bueno, ya tengo la medida justa para que quede así. Me toca mimarme a mí, así que me hice un matecito, como aquí le dice, pero realmente es té. Tenemos de canela, alcachofa y ese que es de trimate, que viene combinado anís, manzanilla y hoja de coca. Que la hoja de coca la usan mucho acá los nativos para aliviar dolores y esas cosas. Incluso mastican las hojas así, literal, ¿no? Este tapete para los vasos me encanta porque es así la simbología andina. Ahora cambio de actividad, ya ahí estoy recogiendo las mesas de trabajo, ¿no? Las de tatú. Ahí tengo que limpiar muy bien todos los envases de pintura, la máquina de tatuar en ese caso, los plumones que estén ahí. Todo lo que no se desecha se limpia bien y lo que no va a la basura. Y bueno, uso mucho alcohol, muchos toallín, que aquí le llaman así a las servilletas. Muchas cosas cambian de nombre aquí.
Hay veces que se me olvida el nombre. En mi tiempo libre me pongo a dibujar. Estoy haciendo como una reinterpretación de los nakamas de Luffy. O sea, en una hoja me pongo a dibujar 3 personajes. O sea, un personaje y lo repito 3 veces. Y me inspiro mucho en Pinterest. Cojo muchas referencias de ahí. Y bueno, y lo llevo a mi cuadernito. Ahí estaba haciendo al querido Luffy. Próxima tarea, clasificar y organizar plumones, marcadores, bolígrafos, lápices y pinceles para que todo esté bien ordenado y que siempre el público vea el estudio bien bonito. La siguiente tarea es en el sistema Notion que creé. Ahí tenemos las finanzas, los inventarios, el tema de las citas de los clientes que yo le puse pergamino y ahí tenemos el control de todo prácticamente. Ya salí del trabajo, voy a ir caminando. O sea, mi trabajo queda en la calle 27. Y ahora donde tengo que coger el próximo carro es en la 23, donde hay como un surtidor de combustible. Por suerte es de bajada y como que aminora un poco más como el cansancio, ¿no? No, porque tío, cuando te toca caminar en subida con una perra pendiente de esa, es que de por sí acá en La Paz es pura montaña, o sea, vivimos en las montañas. Y cuando te coges una calle esa con pendiente, cagas, como dicen aquí. Es fuerte un poco eso. Y que aquí las cuadras son súper grandes. Y entonces, lo que tú dices una cuadra, en Cuba son como 2 cuadras y media, no sé, una cosa así, güey. Súper pesado. Casi siempre voy escuchando un podcast o escuchándome alguna playlist, no sé. Pero bueno, sí, de podcast, de Wild Project, muy buenos. Bueno, el último que estaba escuchando era la lista de Epstein. No sé pronunciar bien el nombre, pero el tipo estaba un poco medio rara, las cosas que hacía y todo eso. Y ahora al llegar a la casa, me prepararé, o sea, me calentaré el almuerzo, que ya tengo hecho el con gris. Voy a ver si hago los mismos tostones rellenos que hice ayer. Muy bueno. Bueno, primera vez que me hago unos así. Lo que siempre a los aliens, tío. ¿Cómo se llama? Los plátanos. En vez de estar verdes, estaban maduros. Y bueno, le daba un toque, ¿no? Y ya lo que hice fue, como no tenemos unos moldes en sí, cogí la tapa de la miel con un cosito que es como para coger el cereal o la leche, esas cosas así. Y como era más pequeño que la tapa, pues me servía como molde, ¿no? Para poner el plátano dentro. Güey, aquí hay que mirar por todos lados porque soy súper loco por manejar. Entonces, ya ponía el plátano dentro y con esas 2 cositas como que se hacía la horma, ¿no? De poner el queso dentro. 3 horas después. Verga. No mamen, hacer Bueno, y yo, de que no checas. Oye, pero a vos también la espalda. Güey, aquí es fecha ahora de la vergación esa de que te mojan. O sea, pasan en carro o gente a pie, qué sé yo, con pistolas esas de agua, vergaciones esas así de espuma. De pinga, eso, que no estoy para mojarme, güey, o sea, what the fuck. Bueno, nada.
Me pondré a jugar el Black Desert, estamos jugando el mobile. No es nada como el de la PC, pero se puede jugar. Estamos leveleando ahí. A ver si nos ganamos el... Verga. A ver si nos ganamos el campo, ¿no? Que en teoría debe ser como una casa que podamos compartir o algo así. Y como que hacer misiones juntos, no sé. Que está un poco pesado el tema ese de las party y eso en la versión de móvil. Este fue un día en mi trabajo en el estudio de tatuaje Black Dog Tattoo House, así es como se titula. Y pues nada, espero que hayan conocido un poco más de mi día a día, de lunes a sábado, que es el horario mío de trabajo. Peace out. Muy típico que comen así en la calle.